Hola a todos, hoy vamos a discutir sobre el cambio climático. Hacia mitad del siglo XX empezó a conformarse un grupo de científicos, que mediante estudios, observación y experimentación descubrieron que el clima de nuestro planeta estaba sufriendo una serie de procesos que lo estaban cambiando, y los mayores culpables de estos cambios resultaban ser los gases de efecto invernadero, en especial con el incremento durante el último siglo de estos gases debido a la industrialización. Estos gases se han producidos por nuestras fábricas y nuestros transportes, al consumir el petróleo y el carbón que las mantenía en funcionamiento, por lo que era necesario replantear la manera en la que conseguíamos la energía. A partir de este momento fueron muchos los que se dedicaron a tomar la iniciativa para tratar de evitar un proceso que amenazaba con cambiar de forma irreparable la vida y el funcionamiento de la Tierra. Y durante el final del siglo pasado, el número de personas que estaban concienciadas respecto al desafío del cambio climático aumentó enormemente. Es por eso, por lo que en este vídeo vamos a tratar de demostrar que los causantes del cambio climático somos los seres humanos, y cómo, si no se toman las medidas necesarias, el mundo tal y como lo conocemos podría sufrir daños que serían irreversibles. Sin embargo, a pesar de la cantidad de pruebas e investigaciones realizadas, todavía son muchos los que consideran que el cambio climático no es culpa de los seres humanos, y se trata de procesos naturales que se encuentran fuera de nuestro control, y por lo tanto, el tratar de reducir su impacto sería un gasto inútil que solo perjudicaría a la sociedad. Este discurso anticambio climático ha sido adoptado no solo por una porción de nuestra sociedad, sino también por figuras de enorme influencia que tienen un gran impacto a la hora de tomar decisiones respecto al cambio climático. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural es una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Desde la revolución industrial hemos visto un aumento drástico en estas emisiones debido al uso generalizado de combustibles fósiles para la generación de energía y el transporte. Hay evidencia científica desde los 60 que demuestra esta liberación masiva de CO2 que está contribuyendo significativamente al calentamiento global y al cambio climático, provocando alteraciones en los patrones climáticos, el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar, entre otros impactos. La deforestación a nivel mundial es otra importante fuente de emisiones de CO2, ya que libera grandes cantidades de carbono almacenado en los bosques y suelos forestales. La expansión de la agricultura, la ganadería y la urbanización ha contribuido a esta pérdida de cobertura forestal. La deforestación no solo elimina árboles que absorben CO2, sino que también reduce la capacidad de la vegetación restante para capturar el carbono de la atmósfera, creando así un ciclo de retroalimentación negativa para el cambio climático. Además, la agricultura intensiva es otro factor importante en las emisiones de gases de efecto invernadero. La producción agrícola a gran escala produce no solo CO2, sino también emisiones de metano y óxido nitroso. El metano se produce principalmente en procesos de descomposición anaeróbica, como en los sistemas digestivos de rumiantes y en los arrozales, mientras que el óxido nitroso se libera durante la descomposición del nitrógeno del suelo, especialmente cuando se utilizan fertilizantes nitrogenados. Estos gases de efecto invernadero son mucho más potentes que el CO2, lo que significa que tienen un impacto climático mucho mayor por unidad de masa emitida. Por ejemplo, el metano tiene un potencial de calentamiento global aproximadamente 28 veces mayor que el de CO2 y el óxido nitroso es casi 300 veces más potente que el CO2. Por lo tanto, las prácticas agrícolas, incluido el uso de fertilizantes y la gestión de residuos animales, representan un factor significativo en el cambio climático. Reducir estas emisiones mediante prácticas agrícolas más sostenibles es crucial para mitigar el cambio climático y limitar sus impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad. Esto puede incluir la implementación de técnicas agrícolas más eficientes, como la agricultura de conservación, la rotación de cultivos, el manejo adecuado del estiércol y la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados. Además, la protección y restauración de los ecosistemas forestales también juegan un papel crucial en la absorción de carbono atmosférico y la mitigación del gran problema que estamos causando con el cambio climático. Las fuentes antrópicas de emisiones de CO2 a la atmósfera son principalmente por la quema de combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo, y también mediante la producción de cemento, el cual tiene un fuerte impacto en este gas sobre la atmósfera. Algunas fuentes de emisión natural de este gas a la atmósfera son principalmente las erupciones volcánicas, los incendios forestales y la descomposición de ciertas plantas. De todas formas, las actividades humanas generan hasta 60 veces más dióxido de carbono
que las que son emitidas por fuentes naturales, superando con creces las erupciones volcánicas, que es la fuente de emisiones natural con más CO2 se emite. Como se puede observar en la gráfica, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado significativamente por actividades industriales como la quema de combustibles fósiles en relación con fenómenos naturales. Las fuentes antrópicas de emisión de metano a la atmósfera son principalmente las debidas al almacenamiento, transmisión y distribución del gas natural, siendo esta la fuente principal de emisión humana de este gas, y en menor medida los procesos de refinación de petróleo y la minería del carbón. Dos fuentes principales de emisión natural de este gas en la atmósfera son la descomposición de la materia orgánica en los pantanos o la digestión de algunos herbívoros rumiantes como las vacas. Las actividades humanas generan en torno al 60% de las emisiones de este gas a la atmósfera y en torno al 40% que son producidas de forma natural. Se puede observar, al igual que el CO2, el metano también ha tenido un considerable aumento tras la revolución industrial, especialmente en las últimas 4 décadas, en donde su concentración en la atmósfera ha aumentado en 300 partes por billón. Las emisiones de origen antrópico de este gas y derivados son principalmente de prácticas agrícolas, donde se emplean fertilizantes para su tratamiento, y la combustión de los combustibles en los coches, tanto gasolina como diésel. Observando la gráfica de NO2, al igual que la de CO2 y el metano, también ha aumentado su concentración en la atmósfera, aunque en menor medida que los dos anteriores. A continuación, voy a explicar el efecto que tienen estos principales gases de efecto invernadero sobre la temperatura media global del planeta. Como bien muestra la gráfica, desde la revolución industrial y tras el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura media del planeta ha incrementado en 1,1 grados centígrados. Esto es debido principalmente a las grandes cantidades emitidas de estos gases por actividades provenientes de la actividad antrópica y en muy pequeña medida, la cual es casi insignificante, debido a procesos naturales. Esto se debe principalmente a 3 factores, que son el tiempo de vida útil de estos gases, su potencial de calentamiento y su origen de formación. Primero de todo, vamos a definir qué es el potencial de calentamiento global, el cual es la medida en la que un gas de efecto invernadero determinado contribuye al calentamiento global. Y debido a que no todos los gases calientan de la misma forma, este potencial se refiere normalmente a toneladas de dióxido de carbono emitidas, dado que es el mayor gas de efecto invernadero contribuyente al calentamiento global. Por poner un ejemplo, el metano tiene un potencial de calentamiento unas 28 veces mayor que el dióxido de carbono, y el dióxido de nitrógeno aproximadamente unas 300 veces mayor. Aunque cabe destacar que dados sus tiempos de vida útil en la atmósfera, el cual es un poco más de una década, alrededor de 14 años aproximadamente para el metano, y unos 6 años aproximadamente para el dióxido de nitrógeno, y su pequeño porcentaje por el momento en la atmósfera, siendo 16% para el metano y 6% para el dióxido de nitrógeno, son ambos muy inferiores al tiempo de vida útil y a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, siendo el dióxido de carbono aproximadamente del 76% y teniendo un tiempo de vida útil entre 200 y 1000 años. Generalmente las emisiones de estos a la atmósfera, y por ello, generalmente las emisiones de estos en la atmósfera se suelen referir en cuanto a CO2. Pero aparte de la capacidad de potencial de calentamiento que tengan estos gases en la atmósfera, el mayor problema de estos son los tiempos de vida útil que tengan, ya que, aunque un gas caliente mucho pero tenga un tiempo de vida útil muy pequeño, como el metano, no nos será tan como el metano o el dióxido de nitrógeno, no nos será tan significante como uno que perdure décadas o cientos de años, como es el caso del dióxido de carbono. Aunque vemos que el potencial de calentamiento global de emisión del dióxido de nitrógeno es muy superior al del dióxido de carbono o al del metano, su efecto de calentamiento no es tan considerable como puede ser el de los anteriores, dado que su cantidad en la atmósfera es menor respecto al dióxido de carbono y al metano. Y también porque muchas veces los procesos de formación de este gas ocurren mediante procesos naturales, y esto radica en que tiene un impacto menor. Por último, comentar acerca de los modelos climáticos, los cuales son una herramienta clave a la hora de abordar el estudio e investigación sobre el cambio climático. Estos modelos representan procesos físicos, químicos y biológicos que afectan al sistema climático y se encuentran basados en investigación cuantitativa. Simulan y predicen mediante potentes ordenadores interacciones de la atmósfera terrestre, de los océanos, del relieve terrestre y de la capa de hielo, junto con los parámetros físicos, químicos o biológicos que queramos destacar en cada caso. A continuación, comentamos 3 ejemplos.
Este primer modelo representa la variación de pH en las aguas oceánicas, causado por el exceso de disolución de dióxido de carbono de origen antropogénico en estos, entre el periodo de 1700 y 1790. Aunque el intercambio entre el CO2 atmosférico y el océano ocurre de manera natural, el considerable aumento de este gas desde la revolución industrial en la atmósfera ha producido que su disolución en aguas cause cambios en las propiedades químicas de estas, provocando una acidificación, como bien nos muestra el modelo. Cabe recalcar que la excesiva disolución de dióxido de carbono y por ello la edificación puede causar la destrucción de importantes sistemas ecológicos oceánicos, como por ejemplo los arrecifes de coral, siendo estos un importante ecosistema marino y que alberga múltiples relaciones entre especies. Este segundo modelo, muy parecido al comentado anteriormente, nos muestra una predicción futura sobre el calentamiento del aire, entre un periodo de tiempo determinado, de 2024 a 2028. Este modelo se basa en las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evalúa su tendencia a lo largo del tiempo, estimando así el calentamiento del aire para el periodo 2028. Este último modelo nos muestra la evolución futura sobre la pérdida de la capa de hielo en Groenlandia, en un periodo comprendido de 120 años, de 1980 a 2100, y es causado principalmente por el calentamiento del Ártico. Como bien muestra la imagen, siendo el color azul la masa perdida en milímetros año y el color naranja las ganancias en forma de lluvia o nevada. Y como podemos observar, si las tendencias de emisión actuales de gases de efecto invernadero en la atmósfera continúan aumentando a este ritmo hasta el año 2100, las consecuencias serán fatales para Groenlandia y para gran parte del mundo, muy probablemente, pues esto provocaría un aumento del nivel del mar. El cambio climático causado por las actividades humanas tiene impactos significativos en diversos aspectos, como el aumento del nivel del mar, ya que el deshielo de los glaciares y las capas de hielo, junto con la expansión térmica de los océanos, contribuyen a un aumento del nivel del mar, el cual se estima que se elevará entre 25 y 30 centímetros para 2050, amenazando así a las comunidades costeras. Eventos meteorológicos extremos. El cambio climático también está vinculado a un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como las olas de calor, las inundaciones, las sequías o los huracanes, los cuales cada vez son aún más comunes en la costa de Florida. Impactos en la biodiversidad. Los ecosistemas terrestres y marinos están experimentando cambios disruptivos en su distribución geográfica y en la fenología de las especies, lo que afecta a la biodiversidad y a los servicios de los ecosistemas. Amenazas a la seguridad alimentaria. Los cambios en los patrones de precipitación y temperatura afectan a la producción agrícola y a la disponibilidad de agua dulce, lo que puede comprometer la seguridad alimentaria en muchas regiones. En conclusión, la influencia humana en el cambio climático es innegable y requiere acciones urgentes a nivel mundial. Debemos avanzar hacia fuentes de energía renovables, conservar nuestros ecosistemas naturales y adoptar prácticas agrícolas sostenibles para mitigar este problema. La implementación de políticas globales efectivas es fundamental para abordar el cambio climático. Todos tenemos un papel que desempeñar en esta lucha, desde individuos hasta gobiernos y organizaciones internacionales, las cuales deberían crear planes conjuntos a largo plazo para conseguir mitigar de forma conjunta este gran problema que afecta a todos y que es causa de todos. El futuro de nuestro planeta depende de nuestras decisiones y acciones hoy. Es crucial actuar ahora para asegurar un mundo sostenible y habitable para las generaciones futuras.